Buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a los organizadores y en particular a la doctora Dulce María González por permitirme hasta ustedes por su presencia. El día de hoy voy a darles un panorama de una serie de investigaciones que han llevado finalmente a que les voy a presentar. De hecho, pues, diferentes etapas de la investigación que se desarrolló en Guanajuato por 1995 hasta la fecha en que hago. Bueno, un poco pensando en que hay un estudiante aquí, pues comentarles que los propósitos son usados hoy en día para diferentes aplicaciones, como puede ser muestra espacial, material reforzado, para hacer materiales, etc. Y luego, pues en particular, vamos a hablar aquí de poliuretanos termoplásticos que son biodegradables. Y pues estos, principalmente la aplicación va hacia el área biomédica. Para hacer unos compuestos más mejor desempeño, lo que hace uno es usar nanotecnología, y en particular nosotros vamos a usar nanotubos de carbono que se usan mucho para diferentes objetivos, para reforzar metales, polímeros, y eso se debe a que tienen una exponencial muy grande. Y pues también hace muchos años empecé a trabajar con polimerizaciones enzimáticas usando una enzima que pasa para obtener poliésteres, y de esta manera pues, ingresar en lo que es el área de plásticos de commodities. En particular nosotros usamos esta lipasa que viene de una cepa de levadura que se llama arroba lipolítica, y pues empezamos a usar lo que usamos para hacer poliésteres, y de ahí nos hemos seguido en otras aplicaciones. El uso de estos uretanos termoplásticos que se obtienen mediante este proceso es un proceso que vamos a usar, que se denomina quimioenzimático. Se utiliza una parte química y una parte enzimática para lograr el producto final. Bueno, entonces queremos ver un poco también cuáles son las interacciones que se llevan a cabo a nivel molecular entre el poliuretano, el polímero y el refuerzo. Un poco aquí, en ese esquema, vemos de manera general cómo desarrollamos este proceso para obtener la lipasa, empezando por la cepa, pasando por diferentes pasos, estamos patentando en esto, hasta finalmente llegar a secarla, y luego pues ya que se esté seco, pues se tiene un polvo, ¿verdad? Y así se usa para la polimerización. Esto lo desarrollamos con un profesor que es especialista en microbiología, de hecho egresado del Politécnico, pero de la biológica, y que trabaja allí en Guanajuato. Hoy en día pues ya se ha jubilado. Un poco viendo cómo son los mecanismos de reacción de las lipasas, pues lo que tenemos es esa estructura tridimensional. Esa es en particular para la que se resolvió para este tipo de lipasa, que se están los esquemas de ellos. Aquí lo interesante de esta lipasa es que tiene una especie de tapa. Esa tapa modula un poco cómo va a actuar en una reacción. O sea, si se pone arriba de esta es la entrada catalítica, este es donde se lleva a cabo topológicamente la reacción. Entonces, hay condiciones que esa tapa se va hacia arriba o a veces impide. Entonces hay que buscar las condiciones para que esto, si uno quiere hacer la transformación, suceda. Y bueno, pues este es un poquito cuál es el mecanismo en el cual estamos hablando de condición por apertura de anillo. Pues hay una interacción ahí como tipo cascada, y finalmente lo que ocurre es una emisión nucleofílica, grupo carbonilo de la cataptona, en este caso, y después viene la polimerización. También vamos a tratar con refuerzos que son los
nanotubos de carbono. Se descubrieron hace bastantes años. En general, los nanotubos como tales, nosotros, bueno, ahí más bien fueron nuestros colegas de la Universidad de Guadalajara, ellos desarrollaron un proceso a partir del metanol a 600 grados en reactor para obtener nanotubos. Entonces son nanotubos con una pared múltiple. Pero asociarlos directamente hay gente que lo hace así, pero es un poco incorrecto porque los nanotubos son muy hidrofóbicos, entonces no interaccionan mucho con la parte de que nos queremos, en este caso polímero, puede ser otra matriz. Entonces la aproximación que se hace es funcionalizarlos. Y hay dos formas de hacerlo, así en forma general. Uno de ellos es funcionalizándolo de forma covalente, como aquí están dos referencias que muestro, y otra es una no covalente. Un premio Nobel, usan este tipo de químicos que se le ponen arriba a la superficie del nanotubo, y así se compatibiliza más la interacción entre el polímero y el nanotubo. Entonces aquí están las propiedades, aquí abajo hay gente que ha medido sus propiedades electrónicas, térmicas. hay un efecto importante. Vamos también a ver rápido algo de poliuretanos ureas. Mira, estos son unos elastógrafos y estos en particular son su extensibilidad superior a los poliuretanos comunes, y hay otras propiedades que ahí se mencionan, y se preparan usando diaminas. O sea, la diferencia entre estos y los convencionales es que se usa un extensor de cadena, en este caso una diamina. Hay una variedad de estas y son citocompatibles y no tóxicos, o sea, algo muy importante para aplicaciones biomédicas. Después ustedes pueden revisar los libros comerciales y van a ver que, por ejemplo, para aplicaciones de tipo corazón, por ejemplo, para aislamientos de estos marcapasos y válvulas, existen estos materiales que se usan ya en esta área, como el peletano, que comercialista de la química, el Iomer, el Cometicón, el Tecotein, que es Dermedix. Entonces son ejemplos, son finalmente poliuretanos ureas, más que poliuretanos convencionales. Aquí lo que también se ha visto es que por alguna razón en especial se va a formar un rejado ahí de puentes de hidrógeno muy extenso. Entonces lo que tenemos es un material que tiene está muy cohesionado, y en el caso de los poliuretas es muy importante para darle mayor fuerza y se pueda usar mejor en ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces ahí hablamos también de dominio. Los poliuretas siempre se habla de un dominio suave y un dominio duro. Entonces, bueno, ahí sean bien definidos. Vamos a ver un poco la topología de la molécula que vamos a usar. Y se ha comparado eso con un dominio tipo paralista. La gente que ha estudiado esto, la morfología, pues lo ha clasificado así. Y en el caso de los análogos biodegradables, que es lo que nosotros hacemos, a la hora que le introduce uno en la molécula estos derivados de poliéster, que hace los hace biodegradables. Eso es lo que tiene la lectona, pues tienen esa particularidad. Y esto pues se ha usado mucho en ingeniería de tejidos, en medicina regenerativa. De ejemplo son estas membranas que ahí se mencionan y que pueden ayudar también para, por ejemplo, si se necesita degradación, pues se puede hacer in vitro y se han hecho estudios. Bueno, un poco sobre membranas como estas que se preparan. Nosotros también, aparte de hacer material, pues buscamos una aplicación. Y en esta ocasión, pues, lo que quisimos hacer es hacer membranas y luego las probamos para la preparación de proteínas, y luego pues, buscando un poco ya la aplicación, por ejemplo, en áreas biomédicas como diálisis. Entonces, en el caso de membranas, pues se han usado mucho los poliuretanos, están las razones. Dependiendo el efecto, el tamaño del poro, nosotros podemos separar las membranas en diferentes áreas, en diferentes capacidades.
Entonces existe la ultrafiltración, que es la que nosotros hicimos. Existe también la filtración, existe el proceso de reversa, separación de gases. De hecho, pues, no más comentarles rápido, yo trabajé en CBS Mexicana, había una ultrafiltración, y ahí pues, un grupo de investigadores nos reunimos para solucionar un problema que había en las plantas de estas membranas, experiencia en ellas. Y pues bueno, aquí un poquito cómo se al modificarlas, pues qué es lo que pasa, hay un efecto sobre las propiedades fisicoquímicas de estas, y hay mayor selectividad, permeabilidad, diferentes, según el área que la gente quiera trabajar, pues ha medido ciertas propiedades, ¿verdad? Como las que están ahí descritas. Entonces, nada más para aclarar lo que les comenté, según el tamaño del poro de polímero se tienen las diferentes aplicaciones en filtración. Entonces, básicamente nosotros nos vamos a enfocar en la ultrafiltración, que se usa más que todo para retener virus y macromoléculas. Hay más aplicaciones, como ahí se ve, pero bueno, nuestro objetivo es en esa área. Vamos a ver un poco los resultados. Primero, pues aquí está la parte enzimática. Empezamos la carbonatona, le agregamos un dietilenglicol, y un poco también esa polimeratonia que marca nuestro grupo, y entonces obtenemos una mezcla debido a la relación de mono y sustitución. Entonces, por resonancia magnética nuclear podemos calcular más o menos cuál es la relación entre el mono y el sustitutivo. Es importante porque para hacer el poliuretano, saber exactamente el peso molecular lo más precisa posible, es importante. En polímeros es mucho lo que ustedes se habían llevado a clases. Muy importante la estequiometría. Entonces, si uno pone un exceso de otro, pues uno sale también. Entonces, esta parte, pues sí, nos pusimos con cuidado, nos llevó años saber cómo valorar las proporciones y también los hidroxilos, cuál es el número de hidroxilo de nuestro PCL-diol que nosotros representamos con esta así, ¿verdad? Y una vez teniendo el PCL-diol hicimos el poliuretano convencional y también la poliurea. Para el poliuretano convencional nos usamos isocianato, es un isocianato de borona, que se usa mucho en medicina, y obtenemos este polímero lineal. Y para el caso de, este es el proceso de un paso, y para el caso del proceso de dos pasos, para obtener la poliuretanorea, poliestiroletanurea en este caso, porque es un poliéster y un PCL, pues aquí tenemos nuevamente la mezcla del mono y sustituido, y agregamos la isoforona, pero ahora para obtener este prepolímero. Y una vez teniendo pues agregamos una de hexametildiamina, al final grupos isocianato, grupos OH son variados el número de moles, y ya se obtiene una uretanorea. Aquí un poquito la topología de este material, donde se localiza los segmentos suaves, los segmentos duros. Obviamente, pues ya pensar en nuestro nuestro grupo no tiene tal capacidad para hacerlo, ¿no? Por ahí alguien teórico pues un poco a esto, pues, sería muy interesante. Vamos a ver algo de los nanotubos. En este trabajo que se va a presentar, hemos hecho muchos trabajos reforzando poliuretanos con nanotubos, pero quise presentarles usando una poliamida. Estas poliamidas pues, dan lugar a que se llaman los dendrímeros. Los dendrímeros fueron descubiertos ahí por el 1980 por un profesor que se llama Donald Tomalia. Entonces él es un químico en esa ocasión. Es un profesor muy talentoso, estuvo muchos años en Dow, luego se empezó a la academia, después que fundó una empresa y luego la vendió a Dow. Tiene su trayectoria. Y bueno, pues un poquito, pues lo que hicimos fue, él describe dos tipos de metodología para hacer estas poliamidas. Aquí
Aquí lo que hicimos fue pensar en ponerlas en la superficie de los nanotubos. Aquí necesitamos los nanotubos. Previamente a empezar a hacer la deposición de una poliamidomida, hay que oxidar esta superficie para activar, ya que sería funcionales orgánicas que permitieran las reacciones químicas que siguieron. Y después vemos cómo vamos agregando, por ejemplo, metilformamida, reactivo, y luego la mina, y estos son pasos, ¿no? Y luego aquí hay un activato. Entonces se va agregando esto por pasos. Y esto llega un momento en que, dependiendo de cuántas veces lo hagamos, son diferentes generaciones de dendrimios, ¿no? Por ejemplo, todo este procedimiento es para obtener el dendrímero de primera generación. Este 1.0 implica que es un dendrímero de primera generación. Si uno lo hace n veces, pues ya obtiene de segunda y tercera generación, cuarta. Nosotros en nuestro trabajo hicimos una de tercera, cuarta. Entonces, esto es el esquema químico de las dos generaciones, donde se ve el peso molecular, el tamaño molecular, pues en realidad estamos hablando de esferas y son 3.6 nanómetros, es un tamaño pequeño, 4.5 en el caso de 4. Y el número de grupos aminos ahí es grandísimo, ¿no? 32 por un lado, 64 por otro. Entonces, pensando en la química entre el poliuretano y estos dendrímeros, pues entonces buscamos la mayor efectividad posible. Entonces, bueno, aquí ya es como hacemos el nanocompuesto. En una matraca pues, mezclamos el PCl de ol, el isocianato, ponemos un catalizador de estaño, le agregamos después diferente. Este es para el polímero solito, o también el nanocompuesto, ¿verdad? Cuando le agregamos ya el tubo funcionalizado, pues obtenemos ya el nanocompuesto y evaporamos y obtenemos ya el polímero. Hicimos caracterizaciones, por ejemplo, en este caso de los nanotubos. No voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, se ven todos los grupos funcionales que ahí van apareciendo en función de la generación que obtengamos, o cómo va cambiando el espectro infrarrojo. El infrarrojo se usa mucho en esta área. Este es el análisis térmico que se hizo de los dendrímeros. Aquí voy nada más a hablar de los tipos de dendrímeros, uno que es de la tercera y otro de la cuarta, y del nanotubos y funcionalizar, y vean cómo pues de alguna manera las curvas que se tienen. Es un análisis gravitamétrico que cambia drásticamente la hora de agregar el dendrímero. Hicimos difracción de rayos X de estos compuestos. Entonces es algo muy interesante. Si ustedes ven, este es el caso del poliuretano normal. Entonces el poliuretano es el paso. Entonces lo que tenemos aquí es el poliuretano, y ven cómo se van formando estructuras cristalinas, cambios en la morfología debido a la acción o al efecto de los nanotubos. De hecho, pues se han estudiado estas zonas cristalinas. Ahí estos valores de D son los valores de los índices de Miller y las distancias de esta celda, que esta es la celda cristalográfica. Esta es para el PCL. Entonces, en las zonas en que está el PCL se puede detectar usando esta técnica de difracción de rayos X de ángulo ancho, la formación de zonas cristalinas. Entonces, en las zonas cristalinas, pues uno pudiera ver ahí muy difícil la estructura de estos compuestos, pero tendrían esta manera de arreglarse. Ahí se ve un poquito la carbonatórica cómo va, los ejes cristalográficos, ahí está. Entonces, bueno, para este caso, pues eso es lo que está ocurriendo, es lo que está haciendo el nanotubo en la matriz. En el caso de los poliéster-betanureas, pues ahí el cambio es mínimo, o sea, ahí no hay mucho efecto en la cristalicidad, como podrán observar. De aquí sí se llega a ver un pequeño hombre, pero básicamente ahí lo que estamos obteniendo al final de cuentas es un material
se ven este tipo de patrones en ángulo ancho, sean los materiales que están amorfos, entonces este es un material básicamente amorfo. Sin embargo, pues, algo muy interesante es cómo cambian las propiedades mecánicas. Vean cómo aquí este es cuando hacen estas pruebas de esfuerzo de formación para medir las propiedades mecánicas del polímero, lo que tenemos son varias etapas, ¿no? Entonces en la primera pues es la parte, vamos a decir, rígida, y más adelante pues ya se ve, por ejemplo, seguimos aquí, por ejemplo, ya se pierde la elasticidad del polímero, ya después tenemos una liga que empezamos a estirar. Pero hay un momento que a lo mejor la deformamos permanentemente, pero aún no la rompemos. Pues para romperla pues hay que seguir aplicando esfuerzo. Entonces, por ejemplo, el poliuretano pues tiene este perfil de elastogérico, pero sí hay un cambio drástico en los dos casos que se estudiaron de agregar los nanotubos, estos diatrímeros funcionalizando. Entonces se puede ver aquí, ¿verdad?, cómo cambia este valor de G-point, punto de cedencia, y también el de ruptura, cambian los dos. Entonces ahí está un poco el efecto de las mecánicas debido al efecto de refuerzo. Entonces un poquito esto es una metodología usada muy comúnmente en esta área. Y en el caso de la poliéster-butanorea, pues este cambio es más drástico, como verán. Así se ve mucho mejor. Tanto aquí el módulo que se llama módulo de la rigidez, voy a cambiar aquí en estas, agregar el refuerzo, y también cambia pues el esfuerzo de la ruptura, entre otras propiedades, ¿ya? Entonces, bueno, ahí estamos viendo un efecto importante de el agregar nano refuerzo, y pues es algo que todo el mundo que trabaja en estas áreas está queriendo hacer. Aquí están los números, pero bueno, rápidamente vemos cómo cambia el módulo Young, los casos, y también pues, la deformación de la ruptura, y pues bajo la curva nos da una idea de la dureza, en español, ¿no? Entonces pues también va a cambiar. Este es trabajo mecánico que hay que hacer para romper la película, en este caso material, y entonces pues va a requerir mayor energía para el caso de los nanocompuestos, como se puede ver aquí, ¿no? Entonces es una característica que se hace de estos materiales. Pero bueno, nosotros no solo queremos la parte, vamos a decir, de nanotecnología, sino también nos importa hacer membranas y aplicarlas en la separación de proteínas. Y para eso, pues aquí está una de las técnicas que se usa mucho, es una técnica química, es un proceso de inversión de fases que se hace, es una especie de coagulación en el cual ustedes lo ven muchos en la industria, si ustedes se asoman ahí van a ver que esto también se lleva a cabo muy a menudo ahí. O sea, uno se disuelve el polímero en un solvente y después lo pone en una superficie plana, en este flojo que usamos nosotros, y después le pone un no solvente. Entonces con eso nosotros podemos hacer una membrana, y las que nosotros obtuvimos hace muy poco, pero bueno, entre punto 1 y punto 25 medir, son las que nos obtuvimos, es el rango de membranas que estamos haciendo. Entonces pues nos lleva mucho tiempo hacer esto, un poco de paciencia, obtener las mejores condiciones, ¿verdad?, para obtener este tipo de membranas. Usar el polímero simple pues no funciona. Hay que hacer este proceso posterior. Entonces, es lo que se hace en el área de polímeros, se hace el polímero. Entonces, si ustedes cuando toman clases les dicen que hay una empresa que se tiene que hacerlo, otra hace el adhesivo, otra hace la fibra, o sea, como que se dividen un poco las tareas a nivel industrial, y también así es en esta área, ¿no? Los polímeros pues se va viendo cómo optimizar. Entonces, bueno, de esta forma obtuvimos las membranas, y después las prueba 1.
hay este equipo que vende Merck, que no está caro, pero la universidad no está. Entonces, pues este es el esquemático, pero tiene que medir bien la presión. Ahora voy a explicar por qué. Entonces tiene todos estos componentes, ahí está, inclusive videos de la empresa, pues muestras tu aplicación. Entonces, bueno, para todo tipo de claro. Es una cita prueba, ¿no? Son de todo este tipo, ahí está escrito. Entonces, hay gente que pues, contacta con gente que trabaja en vidrio, aquí en México, bastantes laboratorios, son tallerecitos. Entonces, bueno, se taller, pedirles que hagan eso y luego consiguen los otros. Estas son las membranas que tuvimos, más o menos la forma que están, algunas fotografías, son unas fotografías ópticas. Ahí está más o menos la amplitud y bueno, pues ahí se ve la porosidad. También se analizaron para algunas de las membranas que aquí les mostramos, hay diferencias en lo que es amorfología, le llaman. O sea, de hecho es importante la microscopía, siempre se ha usado para muchos fines, pero aquí sí es importante, inclusive para ustedes que quizá hayan tomado un curso de química con polímeros, les dice cómo hacer, cómo los polímeros cristalizan, forman, cómo se funden y luego se enfrían. Entonces hay gente que lo ha estudiado a nivel de microscopio y ha distinguido los mecanismos. Uno que se llama de step and grow, que es paso de crecimiento, y el otro es hay dos. Y entonces uno puede distinguir esos dos mecanismos y se modifican, se busca la presencia de nanorefuerzo. Una vez hechas estas membranas, viendo su microscopía, también se hacen las pruebas de diferentes presiones. Entonces, lo que uno tiene que establecer en qué momento se tiene un flujo lineal. Entonces, primero, pues, apartas, de manera que se le aplique el flujo, se avanza. Y finalmente, aquí se tiene una zona de flujo uniforme. Entonces, en este punto ya uno puede usar primero prepararlos así para el uso de C, en este caso los vamos a usar para separar proteínas. Entonces aquí hay unos parámetros que se usan más o menos de tipo ingeniería. Vean estas ecuaciones, tener ciertos valores como J, el valor de RM, resistencia hidráulica, ya se la membrana, no se me explico mucho revisarlo, pero ustedes pueden ver en los libros, la gente que trabaja en esta área explicar un poco más. Aquí están las otras curvas para los otros polímeros que hicimos. Ahí están. Estos se hacen a diferentes valores de presión, de 5 kilopascales hasta 400. Y bueno, pues, eso es lo que observamos. Y bueno, los valores que les comentaba de JW y según la diferente valor de delta P. Por ejemplo, aquí donde aparecen estos rayitas es que no se pueden hacer. Pues, por ejemplo, para el caso de polímeros de un paso, pues no se puede hacer membranas con los compuestos, pero por unas de dos pasos sí. Estas son las gráficas, el valor de RM. Bueno, entonces vamos a la última parte, que es probarlas para ver si podemos hacer separación de proteínas, ¿verdad? Es importante para diálisis, tenemos un área de interés en medicina. Entonces, bueno, lo único que aquí nada más es una ilustración muy sencilla en la cual utilizamos como modelo a la ovalbúrica. Ahí es una ovalbúrica comercial que compramos en un proveedor. Entonces, esta es la estructura tridimensional de la data bank. Entonces, bueno, aquí está cómo procede, cómo alimenta y pues ahí muy sencillo, es una claro, es sencillo. Sí, muchachos. Eso sí tiene que ser laboratorio.
de alguna forma es hacer la cuantificación y se hace espectroscopía. Y bueno, entonces se ve cuánto se retiene la membrana, eso es lo que al final hicimos. Y aquí están los resultados. Entonces vean cómo, pues, curiosamente la que mejor funcionó fue la del paso, ¿verdad? Sin refuerzo. Y pues en el otro caso, pues también el refuerzo, pues, la capacidad de separar la proteína, ¿verdad? Como todo, pues uno piensa que va a ser al revés, así que nuestra realidad es esta. Pero en fin, pues todo esto lo hicimos para llegar a la conclusión que pues, los polímeros son mejores que los reforzados, pero para otras cosas pues, salió. Ok, bueno, pues como unas conclusiones, hicimos dos diferentes dendrímetros que colocamos sobre el tubo de carbono de pared múltiple y bueno, muchos grupos terminales de amina. Y luego cuando usamos estos nanotubos con los nanocomposites, las propiedades mecánicas obviamente mejoran. Eso es siempre lo que se busca en propiedades las que sean. Para ir a las muestras, ¿no? Entonces, hay el hecho de que haya minas, pues entonces hay una competencia ahí entre la mina que hay en el monotubo, con lo que hay, se va quitando como pues lo que entonces, y bueno, pues esa es un poquito la idea. Las que se preparan por dos pasos, es decir, los poliéster y uretanorea, son mejores que los poliuretanos solitos. La vocación favorita para las aminas es dentro de los segmentos sólidos, segmentos suaves o los duros, ¿verdad? Porque esto depende de la naturaleza hidrogénica, esa parte pues, habría que revisar un poco más. Por ejemplo. Y bueno, en el caso de, no muestro aquí los termogramas, pero el nanorelleno induce lo que es una nucleación. Es lo que les decía de esta parte de estudiar los polímeros en microscopía, que es algo que los pioneros, muchos ya lo sabe nadie, pero bueno, ellos hicieron mucha luz sobre cómo está ocurriendo esto, ¿no? Entonces hay una cosa de nucleación, incremento en la cristalinidad, también los rayos X, entonces por lo tanto hay una afinidad mayor a los solventos suaves, a donde está la PCR, que se acuerda la que les mostré, ahí está el caprolactona, pues ahí es donde más les busca interaccionar a los al G3 y al G4, ¿verdad? Y generalmente pues, se tiene una reacción química de proteína significativa para las membranas de compuestos obtenidos por los pasos que los hacen aplicaciones de ingeniería y que bueno, mejoran las propiedades mecánicas. Y por eso, si uno piensa en una aplicación que bastante tiempo, pues, ya sin la capacidad, pues no es mejor el polímero sólido. Estas son las personas que nos han apoyado en este trabajo. El doctor Antolín Cerón trabaja actualmente en la Universidad de Guadalajara, está en la carrera de nanotecnologías, es un postdoctorado conmigo y lo vimos colaborando. Muchas de estas ideas son de la yo diría que aquí fuimos haciendo, pues, están estos otros profesores ahí, el doctor Ricardo, que nos ayudó en la interpretación en los rayos X. Y nos ayudó por así y la universidad en nuestras universidades. Poco apoyo, pero con eso pues vamos a hacer este trabajo, eso es más difícil. Y bien, finalmente les muestro aquí, primero es la Universidad de Guanajuato, ahora en las fiestas patrias, se lo pusieron, viene la eléctrica ahí, ha hecho contribuciones para que se pueda hacer los
dibujar una bandera aquí, edificio central. Este es el laboratorio donde yo tengo un nuevo laboratorio que pues, ahí va, todavía no es funcional, pero pueden ir a visitarme y ahí les recibo con gusto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Antonio Martínez Richa y vamos a proceder al espacio de preguntas. Por favor, el compañero. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Okay. Bueno, maestro Martínez, le quería preguntar un poco más acerca de las aplicaciones médicas que mencionó. Bueno, para comenzar me impresionó cómo aumentaba la resistencia al estrés de estos métodos, y pues bueno, se me vino a la mente de inmediato la aplicación militar para eso. Hay muchos, bueno, en una situación de combate es fácil que alguien salga herido, y pues son heridas que se deben de controlar en un momento. Sabemos que son no tan solo heridas de balas, sino que fragmentación y cualquier cosa, y es muy fácil que una persona entre en un estado de... A ver. Que entre en un estado de hemorragia extrema. Y pues bueno, para controlar estas hemorragias, varios de los componentes que se utilizan son justamente algunos polímeros, pero por algunas historias de personas que conozco, he escuchado que uno de los problemas de estos polímeros es que al momento de transportar a la persona se llegan incluso a romper varias de las paredes de estos polímeros y vuelve a comenzar la hemorragia, y pues bueno, algunas personas han llegado a perder la vida por eso. No sé si tenga el interés de poder investigar, o por lo menos dar algunos principios para poder reforzar estos polímeros que ya estén en uso, y pues bueno, que se puedan evitar estas situaciones. Sí, muy interesante pregunta. Sí, de hecho, pues cuando ocurren estos accidentes y hay que poner ahí algo para parar la hemorragia, pues lo que se hace es poner como comentas, un polímero y además un fármaco, el cual se va liberando y va pues, de alguna manera sanando, ¿no? Es un anticoagulante que es un moco, pues, se puede sacar de una forma de heparina. Por ejemplo, la heparina pues ayuda mucho a eso. Entonces, es cuestión de investigar cuál sería la liberación controlada de fármaco que puede tener estos materiales. Si no lo hemos hecho, como otros sí hemos hecho un poco de experimentos de eso, y es muy interesante. Pero bueno, en México es muy difícil ahorita buscar a quien nos apoye, ¿no? Pero eso es lo que se hace en los libros que se desarrollan, que se pone el polímero dentro de la matriz, el fármaco de la matriz polimérica, y se aplica en herida. Pero sí, qué interesante, ojalá en el futuro llevar a cabo algo así. Tenemos el polímero, buscamos un fármaco y podemos buscar este tipo de aplicaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más tenga alguna pregunta? Muy bien, de este lado, por favor. Buenas tardes, doctor Antonio Martínez. Bueno, primero, pues felicidades por el trabajo, que es muy interesante, que haya habido la oportunidad de visitarnos. Bueno, yo quisiera preguntarle dos temas completamente diferentes, uno referente al tratamiento de aguas y otro relacionado con biosensores. Me pareció que este tipo de reacciones que utilizan para pues, generar esta estructura cristalina también pudiera ser útil, por ejemplo, para anclar algunos materiales biológicos, por ejemplo, algunas enzimas en algunos tipos de sensores. Por ejemplo, ahorita, bueno, a mí me interesa la parte de plaguicidas,
uno de ellos, por ejemplo, el glifosato, que son plaguicidas que son poco caracterizados en muestras ambientales por el costo que es muy elevado, y que a lo mejor este tipo de materiales nos permitiría pues sacar algunas enzimas para poder hacer su análisis más económico y poder monitorear de una forma más adecuada, pues solamente este tipo de plaguicidas en agua, en suelo, etcétera, ¿no? Esa parte me parece muy interesante, de que este mismo mecanismo que nos permite generar esta estructura cristalina también nos permitiera anclar materiales que pudieran servirnos como biosensores. Y la otra parte que me pareció interesante, en la parte de México, de tratamiento de aguas, pues independientemente de las PETAR, de los tratamientos de aguas residuales, nosotros tenemos un problema de hidroarsenicismo en varias partes del país, y no sé si este tipo de materiales nos pudieran permitir remover, por ejemplo, la presencia de compuestos arsenicales también como parte de algunas aplicaciones. Muy bien, interesante pregunta. Algunas cosas con respecto a tratamiento de aguas. Como les comenté, pues va a depender del tamaño de cuáles son las aplicaciones de las membranas que se hacen, ¿no? Entonces, estas básicamente pues no servirán mucho para detener arsénico. Necesitamos otro tipo de membranas, como son una filtración. De hecho, tenemos un proyecto con unos españoles, en donde estamos haciendo el PET, lo estamos degradando, y de ahí estamos haciendo poliuretanos, que lo vamos a probar para tratamiento de agua. Entonces, son materiales que tienen, vamos a decir, que los que hacen uno, pues siempre se acota a qué se puede aplicar. En este caso, tratamiento de aguas no, pero hay otros que podemos buscar, investigar para esa aplicación. Y todo se basa pues en lo que es el tamaño del poro. Ahora, sobre la cuestión de liberación, pues plaguicidas y eso, pues sí, y algo parecido a lo que es el tratamiento de liberación de fármacos. Desconozco mucho cuáles son las estrategias, he visto un poco en la literatura, ¿verdad? Microsferas, y las usan para el tratamiento de cultivos, pero realmente pues, yo tengo muy limitada el conocimiento de esa área. No sé si hay alguna otra cosa que por ahí preguntar. Está bien, muchas gracias. No, ustedes. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su ponencia, fue muy interesante. Yo tenía dos preguntas, una relacionada precisamente al método de obtención de membranas que dijo que era por inversión de fases. Entonces estaba yo pensando, del diagrama que puso en el módulo en el que prueban la membrana, en principio lo hacen en caja Petri o lo hacen, decía que lo hacían haciendo casting, ¿con qué técnica, doctor Blake? Sí, es con casting en una placa cubierta de teflón. El teflón no se pega nada, entonces tú no puedes pegar la membrana sin problemas. Y de ahí cortan una sección, ¿no? Así es, el tamaño adecuado para usarlo para las aplicaciones que mencioné. Sí, lo que estaba yo pensando es, supongo que ya lo habrán contemplado, ya tendrán alguna metodología definida, pero porque esto de inversión de fases tiene muchos parámetros termodinámicos que influyen en el resultado. Entonces, desde el tiempo de coagulación, la formulación del baño de coagulación, entonces todo eso tienen una metodología definida para el tipo de poro o estructura de poro que obtienen en su membrana. Sí, desde luego, sí hicimos muchas pruebas, condiciones de temperatura, velocidades de captación, cantidad de material con el cual se hace la membrana. Sí, llevamos varias semanas, pero finalmente pues, llegamos a este proceso y a las membranas eran de muy buena calidad, entonces sí nos llegó. Y con eso estoy mucha fisicoquímica ahí. Que voy a comentar sobre, hay dos mecanismos importantes, ¿no? Pero la cosa es que pues, con eso ayuda a uno un poco a tener una morfología adecuada, una aplicación buena, ¿no?
Y la segunda pregunta enfocada a, de acuerdo a los resultados que nos mostró, lo que yo comprendí es que la membrana sola, la pristina, digamos, era la que tenía mejor desempeño, ¿no? Es correcto. Entonces, si tienen alguna posible explicación del por qué al añadir el nanomaterial, que entiendo yo que mejora las propiedades mecánicas, Es correcto. y para las presiones que manejan, supongo que eso puede que para, como decía usted, para pruebas de larga duración o no se pudiera tener beneficios. No obstante, esperaban que la adición del nanomaterial, más allá de las propiedades mecánicas, tuviera tuviera un buen efecto en el permeado, o sea, no sé, mayor selectividad o mayor retención o yo qué sé. Sí, esa era nuestra idea inicial. Pero pues, como les comenté, a veces la realidad pega. ¿Pero qué creen que quizás pasó? No, al formar esas partes cristalinas, es muy probable que haya creado vacancias en otras partes. Entonces, por eso quizá hace que pase más fácilmente la proteína, en este caso, a través de la membrana, que en el caso de que sea una estructura totalmente tridimensional, compuestos de hidrógeno. Entonces, por ahí va la explicación. Claro, habrá que buscar un poco más con otras técnicas, caracterización, qué es lo que está pasando en la microestructura de la membrana y saber por qué se permea en el caso del nanocompuesto. Básicamente es un efecto en la morfología. Claro, muchas gracias, doctor, muy interesante. Tipo de Gracias. Nuevamente agradecemos la participación del doctor Antonio Martínez